Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca, aquí en Radio Inter. Buenas noches, un sábado más, esto es Una hora con la historia, con don Pío Moa, que lo tengo aquí a mi vera, y Rafael Núñez Huesca, que es el que les habla en estos momentos. Hoy vamos a abordar, en la sesión de hoy, la tercera y última parte de lo que supuso el gobierno de Aznar para nuestro país. Y entiendo que va a ser la parte, don Pío, que mejor salga parada de este análisis que vamos a hacer, que es la lucha contra el terrorismo. Sí, porque la verdad es que en las anteriores no salía muy bien parado. Le dimos un poco al presidente, sí. Sí. Pero calculo que en esta ocasión su lucha contra ETA va a salir mejor parado. Aunque antes de eso, vamos a abordar un tema que, a pesar de llevar Franco 41 años muerto, o 41 años, pues 75, pues 42. 42 años, está, iba a decir, más presente que nunca. En realidad nunca ha dejado de estar presente. Nunca ha dejado Franco de estar presente porque no se ha asimilado todavía de una manera correcta lo que fue aquel y lo que significó aquel régimen. Yo en los mitos del franquismo he tratado de poner en claro una serie de cosas que no tienen claras ni por supuesto las izquierdas, o sea que las derechas en general, incluso los que se llaman franquistas, no las tienen claras, y la izquierda tiene claro lo contrario, o sea, tiene clara la calumnia permanente, ¿no? La falsificación permanente, ¿no? Y en esta ocasión, además, el editorial sobre Franco tiene que ver con la libertad, el franquismo y la libertad. Exactamente. En la anterior sesión, como recordarán, hicimos establecimos una serie de puntos en los que el régimen de Franco pues resultó excelente para España y para los españoles. Pero una serie de puntos muy en síntesis, se podían haber ampliado muchos, ¿no? Pero sus críticos dicen que todo eso no vale nada, porque en el franquismo no había libertad, lo que había era dictadura. Así que el tema requiere más aclaración. Hay pocos problemas más profundos y difíciles que el de la libertad, ¿no? Una frase es: aduéñate de la palabra libertad y podrás esclavizar a todo el mundo. Estamos viendo como una serie de partidos y grupos, y siempre con la palabra libertad y democracia en la boca, están imponiendo una verdadera tiranía, ¿no? sobre la gente, ¿no? Y quizás por eso las ideologías compiten entre sí por adueñarse de la palabra, la usan sin cesar, unida a la palabra de democracia. Así la ETA, el PP, los separatistas, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, los nazis, los comunistas, todos son partidarios de la libertad y de la democracia. Aunque es obvio que cada uno entiende a su modo esas tan nobles palabras, ¿no? Igual que diálogo. Diálogo es una de las palabras más prostituidas por estos políticos, ¿no? Así que debemos plantear el asunto en términos más racionales. En el libro Europa, una introducción a su historia, he expuesto cómo han evolucionado las ideologías a partir del cristianismo, curiosamente, en contra y a partir al mismo tiempo, pues como estas, invocando la libertad y la razón, tienden con mucha fuerza a anular las dos cosas. Pero vamos ahora a la cuestión concreta. Quienes han atacado con más furia al franquismo por no permitir la libertad han sido, lógicamente, los comunistas. Y digo lógicamente porque son ellos los que realmente hicieron oposición al franquismo. Y no vamos ahora a discutir lo que entienden por libertad los comunistas. El caso es que su argumento lo han adoptado también muchos liberales, lo han adoptado los separatistas, los centristas, muchos católicos políticos, muchos, y todos ellos, con más o menos ímpetu, se declaran antifranquistas por esa razón, porque no era un régimen de libertad. Así que es casi lo único que los une a todos ellos, junto con una hispanofobia difusa o abierta, como casi lo único que unía al Frente Popular era el odio a la Iglesia y el desprecio a España, ¿no? Pero interesa aquí especialmente el argumento en boca de muchos liberales que influyen, ¿no? Que estos coincidan con los comunistas tiene una base histórica.
La Alemania nazi fue vencida por los demócratas anglosajones y por los totalitarios soviéticos, aliados entre sí. Y además el esfuerzo esencial el esfuerzo y el mérito recayeron en los soviéticos. Y eso ha creado una especie de afinidad ideológica, más por parte de los liberales que de los comunistas. Pues muchos liberales han mostrado simpatías o comprensión por el comunismo, mientras que a la inversa los comunistas han sido mucho más radicales en su ataque al liberalismo, ¿no? Pues lo dicho, cuando se afirma que en el franquismo no había libertad, tendríamos que empezar por plantearnos desde qué punto de vista. Por simplificar, desde el punto de vista liberal, y en tal caso debemos preguntarnos por qué no hubo oposición liberal al franquismo, salvo desde el exterior y a veces con rasgos criminales, como apoyando a la ETA, como tipo Olof Palme y los holandeses y muchos más, ¿no? O bien desde el punto de vista comunista. Y en tal caso habría que aclarar el tipo de libertad que había en los regímenes comunistas, que no hace falta tampoco aclararlo. Lo primero sería distinguir entre libertad personal y libertad política. Cuando Solzhenitsyn vino a España, constató la gran libertad personal de la gente. Podían viajar dentro y fuera del país, podían leer la prensa extranjera, podían leer libros de todo tipo traducidos, muchos de ellos marxistas o comunistas, podían hacer huelga sin graves consecuencias, etcétera, ¿no? Cabría añadir otras cosas importantes también. Había menos delincuencia, había menos gente en la cárcel, menos que en los demás países occidentales, quiero decir, no que en los países comunistas, menos que en el resto de Europa, ¿no? Había más seguridad en las calles, en particular para las mujeres. Yo recuerdo en Inglaterra, por ejemplo, o en Francia, al anochecer, pues acercarme a alguna mujer para pedir una dirección y casi salían corriendo. O sea, no se sentían seguras. Mientras que aquí en Madrid sí, pasaba eso, en España en general, ¿no? Había facilidad para cambiar de trabajo, porque había una economía de práctico pleno empleo, o libertad también para buscarlo fuera, o para comprar o vender propiedades, o para crear empresas, etcétera, ¿no? Es importante recordar que hubo una época de bastante emigración a Alemania, Francia, Suiza, Inglaterra, etcétera, pero que esta emigración no dio lugar, como esperaban muchos, a una oposición antifranquista entre los emigrados. En general, no veían una gran diferencia entre esos países y España, en cuanto a libertad personal, ¿no? Y así podríamos seguir con otros muchos índices de libertad. Esto es lo que suele llamarse libertad personal, y en ella la España franquista tenía poco que envidiar a la Europa más rica, más bien al contrario en varios aspectos. Y era así desde el final de la guerra. Julián Marías, que no era precisamente profranquista, lo ha explicado muy bien en sus memorias. Y por poner otro ejemplo, el polaco Kolakowski, que había sido stalinista, pues constataba que un régimen totalitario, había visitado España también, sabía de qué hablaba, pues constataba que un régimen totalitario no podía vivir con las fronteras abiertas. Los comunistas no tenían las fronteras abiertas. En cambio, el franquismo siempre las había mantenido abiertas. La única excepción fue cuando Francia, que no España, cerró la frontera de los Pirineos por un tiempo, precisamente en protesta por la ejecución de un maquis que había practicado el terrorismo. Bien, estos críticos comunistas, liberales o pseudoliberales y otros, pues no se refieren a esa libertad personal, sino a las libertades políticas, concretadas en los partidos. Y es verdad que no estaban permitidos los partidos, como en las democracias burguesas, cosa explicable tras la experiencia de la República y la guerra. Pero quienes habían vencido al Frente Popular no eran un pequeño grupo de oligarcas, sino un conjunto de fuerzas políticas que durante la República habían llegado a representar a la mayoría. O sea, no contamos las elecciones del 36, que tuvieron carácter fraudulento, como sabemos, ¿no? Es decir, el franquismo sí permitía libertad política para los suyos. En rigor, para 4 partidos principales y bastante distintos entre sí, que llamaban familias. El principal era el de los católicos políticos ligados al episcopado. Después, con más o menos fuerza según las circunstancias, unos años más, otros menos, pues venían los carlistas, la falange y los monárquicos. Cada uno de esos partidos, que se llamaron familias, tenía sus órganos de prensa, sus organizaciones particulares, como asociaciones juveniles, femeninas o sindicales.
Y en cada una de esas familias existió siempre un sector antifranquista. Abierto o disimulado, a veces clandestino, pero existió. El carlismo, por ejemplo, derivó en una postura casi comunista, ¿no? Parte del carlismo. Por tanto, podríamos decir que el franquismo era un régimen de libertad política para sus partidos componentes, los cuales, desde luego, representaban a la mayoría de la población. Y también era un régimen, claro, de falta de libertad política para los partidos vencidos en la guerra, que casualmente habían llevado al país a la máxima confrontación, ¿no?, impidiendo la convivencia en paz y en libertad. La República de los Odios, podríamos llamarla, ¿no? Ahora bien, también nos podemos plantear hasta qué punto carecían de libertad los partidos derrotados. En los años 40, sin duda, fueron drásticamente reprimidos, ¿no? Era una época de enormes riesgos para España, con la Guerra Mundial, luego el aislamiento, el maquis, el hambre provocada desde fuera. Así que no podía ser de otro modo. No podían, facilitar mucho las cosas, ¿no?, a los que habían sido vencidos. Pero obsérvese que al terminar la Guerra Mundial existieron las mejores condiciones para que los vencedores de Alemania nos impusieran la libertad con bombardeos y tanques, lo que debiera haber motivado una rebelión de los oprimidos españoles contra el régimen. Pero nada de eso ocurrió, y el maquis quedó aislado y fue vencido. Y pasados aquellos peligrosos años, los vencidos volvieron a disfrutar de cierta libertad de expresión, libertad creciente, y de influencia más o menos consentida en medios universitarios, obreros y otros. En los años 60 y 70 aumentaron mucho la expresión y la organización de esas fuerzas, generalmente en torno a organizaciones abiertas o semiclandestinas, comunistas y eclesiásticas, aunque nunca llegaron a poner al régimen en serio aprieto. Así, el editor del Grupo 16, Juan Tomás de Salas, podía jactarse de su liberalismo y al mismo tiempo decir que la prensa, como la suya, que era la de más credibilidad y más lectores, pues tenía a la ETA por uno de los nuestros, y lo era. O tener la revista Comunistoide Triunfo una fuerte difusión en ámbitos universitarios. O prensa que podríamos llamar eclesial progresista, como Cuadernos para el Diálogo, podía criticar a la Unión Soviética por haber dejado salir del Gulag a Solzhenitsyn. Eso en medio de una amplia campaña de denigración en la prensa contra el premio Nobel, ¿no?, contra Solzhenitsyn. Por poner algunos ejemplos que son bastante reveladores, ¿no? La base de la crítica al régimen por su falta de libertad era que entonces no se podía votar. Y es cierto, salvo en referendos que por lo demás eran muy indicativos. Y diversos países, observadores del extranjero, pues se asombraban de que el pueblo en general se tomase con tanta calma o indiferencia esa grave mutilación de sus libertades, de no poder votar a un partido u otro. Pero la cosa tiene su explicación. Por una parte, la gente recordaba todavía la República, que allí había posibilidad de votar a partidos que eran poco mejores que mafias, y de paso veía cómo la oposición al régimen era básicamente comunista o comunistoide, mientras que su libertad personal, la de la gente, permanecía y sus condiciones materiales de vida mejoraban cada año. Votar a este o al otro partido, de los que desconfiaban por la experiencia republicana, no parecía demasiado importante para nadie. Y algo más. Los logros mencionados en la sesión anterior, en particular la resistencia del régimen a las presiones, amenazas y chantajes de fuerzas exteriores tan tremendas, solo pudieron ser posibles por el apoyo, un apoyo abierto o implícito, de una gran mayoría del pueblo. Eso lo pudo comprobar perfectamente el maquis, que no llegó a enraizar, ¿no? Un apoyo que, por lo arriba señalado, no fue forzado por el terror, sino por la experiencia histórica, que volvía indeseable para la gran mayoría la vuelta a algo parecido a la República. Sobre esto todavía hay mucho que decir, pero en definitiva esta ha sido la realidad histórica del franquismo. Libertad personal, mucha y en muchos aspectos más que en el resto de Europa. Libertad política, menos, bastante menos, sobre todo dependiendo de qué épocas, y cierta indiferencia de la gente hacia lo que algunos creen que es el colmo y suma de todas las libertades, que es el derecho a votar a un partido o a otro. Ahora mismo tenemos 4 partidos nacionales, aparte de los separatistas, y da la casualidad que todos esos partidos son lo mismo. Son el partido de Zapatero, se podría llamar.
Sobre esto hablaremos en la próxima sesión, la dedicaremos a Zapatero. Hoy nos toca terminar con lo de Aznar en relación con la ETA. Pero, don Pío, antes de abordar el tema de Aznar y de su lucha contra el terrorismo, abundando en la libertad o la falta de libertad durante el franquismo, Cataluña y el País Vasco, dos regiones que siempre se han sentido especialmente o particularmente cercenadas en su libertad. ¿Qué hay de esto? De la libertad de hablar en catalán, de no publicar en catalán. Eso es de estas tonterías, ¿no? En los mitos del franquismo he hablado de ello y en otros libros. La verdad es que nunca fue tan promocionado el vascuence o el gallego y el catalán como en el franquismo. Digamos que, por ejemplo, había desde premios nacionales, premios para publicar en estas lenguas. Se creó por primera vez una editorial de libros gallegos, en gallego. Las Icastolas aparecieron en el franquismo, aunque muchos ya empezaron a mosquearse diciendo esto van a utilizarlo para crear el odio a España, que efectivamente ocurrió. En Cataluña, pues bueno, se publicaban muchos libros. Es decir, mucha gente dice, claro, esto es subjetivo, que la literatura en catalán durante el franquismo era de mejor calidad que la que vino después. Y es posible, porque el catalán ha sido utilizado por los separatistas básicamente como lengua de propaganda y lengua de odio. Y eso, desde el punto de vista artístico y literario, no suele dar muy buenos frutos. Así que es falso. Lo que pasaba es lo que pasaba en Francia o en Reino Unido, etcétera, que las lenguas regionales no eran oficiales. O sea, la lengua en las escuelas públicas se estudiaba en español común. Pero quien quisiera estudiar en otro idioma podía hacerlo perfectamente. En había catalán, academias y había academias, no había ningún problema en eso. Así que, ¿por qué necesitan mentir esta gente sobre lo que realmente pasó? Pues necesitan mentir pues porque de eso viven. De eso viven. Así crean de nuevo el odio, la separación, estas cosas. Ese es su negocio. Don Pío, Aznar y la ETA. Bueno, he explicado este tema en La transición de cristal y en el libro Los nacionalismos vasco y catalán, en la guerra al franquismo y la democracia. Y en ellos he explicado el papel que ha desempeñado la ETA en la evolución política española. Un papel muy importante que se trata de negar, pero que vamos a verlo aquí, porque fue una influencia profunda, aunque las historias habituales lo disimulan y tratan de dejarlo un poco más que anecdótica, ¿no? Eso dejando aparte la cuestión de las víctimas, a las que no se da especial relevancia política. Para entenderlo, debemos atender, en primer lugar, al contexto histórico. Como he insistido a menudo, la ETA comenzó a asesinar en 1968, casi por casualidad, por obra de un estudiante medio drogado, es decir, 7 años antes de la muerte de Franco. Inmediatamente, fuerzas políticas poderosas se volcaron en su favor, precisamente porque había asesinado. Anteriormente la ETA era considerada un grupillo de tantos que parloteaban y poco más, ¿no? Estas fuerzas que apoyaron de pronto a la ETA fueron desde el gobierno francés y otros gobiernos, argelino y otros, ¿no? el cubano, hasta la oposición antifranquista casi en pleno, pasando por una parte importante del clero que suele llamarse progresista, sobre todo en Vascongadas, pero también fuera. Todas esas fuerzas, sobre todo las de dentro de España, caracterizaban al franquismo como una dictadura más o menos fascista y terrible, ¿no? Contra la cual estaría justificado todo tipo de acciones, incluido el terrorismo, claro, la lucha armada. Claro que una cosa es justificarlo y otra practicarlo, y a eso no se atrevía casi nadie. Pero se suponía que los etarras hacían un trabajo sucio necesario y que después, cuando cayera el régimen, dejarían de hacer atentados y colaborarían con la nueva democracia, supuesta democracia, que sucediera a Franco. Así, entre todos, pues hicieron grande a un pequeño grupo que venía quejándose de que los vascos no le hacían caso, cometiendo así un horrible pecado. Esto
Nunca se recuerda, pero está en sus documentos, ¿no? Cómo se quejaban de los vascos, su terrible pecado por no hacerles caso a ellos. Por tanto, había un fondo muy amplio de admiración a la ETA, que en el propio franquismo gozaba de amplia simpatía en medios de masas, muy importantes, una simpatía solapada, disimulada, pero perfectamente visible para quien quisiera verlo, ¿no? Es más, implícitamente se ha atribuido a sus atentados el paso a la democracia, porque, según versiones que también comparten otros medios, el asesinato de Carrero Blanco pues rompió el último dique que impedía la democratización de España. Por consiguiente, aunque no se dijera con claridad, la ETA había derrotado al franquismo y, por así decir, había abierto el paso a la democracia. Eso es lisa y llanamente una estupidez, pero las estupideces componen una parte muy importante de la política y a veces la mayor parte, precisamente. Y así llegamos a la transición, en la que venía trabajando el propio Carrero, por cierto. Los amigos de la ETA, que como he dicho, comprendían a casi toda la oposición antifranquista, pues entendían la transición como una ruptura radical con el régimen anterior para enlazar política e ideológicamente con el Frente Popular, derrotado en la Guerra Civil. Ahora bien, el Frente Popular fue un régimen desastroso, por no decir criminal, compuesto de separatistas, totalitarios, golpistas varios, salidos de unas elecciones fraudulentas y que, entre otras virtudes, tuvieron la de matarse entre ellos abundantemente. Pero, para los autodenominados demócratas antifranquistas, aquello constituía la legitimidad democrática. Y, de hecho, a la muerte de Franco trataron de unir de nuevo a los grupos que se identificaban con el Frente Popular y que incluían a totalitarios, comunistas, partidarios de la lucha armada, al menos en teoría, es decir, partidarios del terrorismo, a grupos separatistas y similares. Más personajes que deseaban hacer carrera política en las nuevas circunstancias. Estos formaron dos grupos, la Junta Democrática, dirigida por Carrillo, o en torno al Partido Comunista, y la Plataforma Democrática, que organizó el PSOE, y que a su vez se unieron formando la Platajunta. Y en ellos, insisto, había desde grupos terroristas o proterroristas, en fin, allí había de todo, todos demócratas. Como hemos visto, todos son demócratas. Aquí no hay quien no sea demócrata. En Cataluña se formó aparte la Asamblea de Cataluña en torno a los comunistas, indicando de entrada una separación. Cataluña no era España, no es que se dijera entonces nada parecido, pero era la implicación. Bien, pues estos eran los partidarios de la ruptura. Como sabemos, los rupturistas fueron derrotados en el referéndum de diciembre de 76, en que yo quiero insistir mucho en eso porque no acaba de entrar en la cabeza de muchos y es la realidad histórica, ¿no? En ese referéndum, una gran mayoría optó por la evolución de la ley a la ley, es decir, de la legitimidad franquista a la democracia. Los rupturistas entendieron entonces que eran muy débiles y no tuvieron más remedio que adaptarse, aplazando la ruptura para tiempos mejores, que por cierto llegaron con Zapatero. Por su parte, el gobierno de Suárez se mostró enormemente obsequioso con ellos y con ello desvirtuaba ya desde muy pronto el mensaje de aquel referéndum, en un proceso que culminaría de momento en una constitución muy defectuosa y peligrosa. Esto lo comprendió mucha gente, Julián Marías y otros muchos más, Blas Piñar y mucha otra gente, ¿no? Pero la cosa pasó a base de demagogia. Así que la oposición rupturista aceptó y fue muy premiada por ello, pero la ETA no aceptó. Las esperanzas de quienes habían pensado en utilizar a los etarras para el trabajo sucio y que luego se terminarían los atentados y le dejarían paso a ellos, ¿no? A los listos, a los inteligentes y políticos, ¿no? Pensaban que los etarras eran unos jóvenes un poco, digamos, ingenuos, valientes, pero ingenuos, ¿no? Que les iban a hacer el trabajo a ellos, ¿no? Pero se vieron defraudados, claro, porque la ETA lo que quería radicalmente era la secesión de Vascongadas en un régimen comunistoide y absolutamente antifranquista. Así que, en lugar de dejar el terreno libre a aquellos supuestos demócratas, la ETA intensificó sus atentados. Al morir Franco, digamos que la ETA estaba casi desmantelada. Pero había conseguido el apoyo de algunos sectores populares que aprovechaban las nuevas facilidades políticas para crear mucha agitación en Vascongadas, ¿no? Y pronto la ETA fue capaz de emprender nuevas campañas de atentados,
con una intensidad muy superior a la del franquismo. Era normal que el cambio de régimen fuera acompañado de una amnistía, incluso una amnistía general, como contrapartida de que todos los partidos dejaran de lado las viejas querellas y sobre todo los atentados, ¿no? Pero en el caso de la ETA y otros grupos como Comandos Autónomos, el Grapo y demás, pues no fue así. Pero había una diferencia importante entre el Grapo y la ETA. Y es que la ETA había empezado a actuar cuando aún no se vislumbraba una transición y unas negociaciones para ella. Las negociaciones en las que estaban grupos de la oposición con los propios franquistas, a los que por otra parte ponían verdes, ¿no? Y mientras que el Grapo había comenzado solo un año antes de la muerte de Franco, cuando los grupos de oposición estaban con sus tejemanejes con los propios fascistas, como les llamaban, ¿no? A la ETA le habían dado entre todos un prestigio y un apoyo popular considerable y no podían volverse atrás de golpe. Así que se propugnó enseguida la salida política, la negociación, que cuando llegaron socialistas pues se intensificó, claro. Claro que por una parte la negociación con un grupo terrorista, en cierto modo de asesinos profesionales, pues eso era, pues destrozaba el Estado de Derecho y destrozaba las normas democráticas. Y por otra, el espectáculo de un gobierno legitimado por las urnas, mandando enviados a negociar de igual a igual con los etarras, pues resultaba especialmente humillante, ¿no?, para el gobierno y para todo el sistema, ¿no? Por lo tanto, durante años, los gobiernos negaron tener el menor trato con la ETA, hasta que los etarras, quizá por divertirse, pues publicaban actas de negociaciones, unas negociaciones clandestinas que ponían al gobierno al nivel de un grupo clandestino. Era algo realmente esperpéntico, pero la política española desde entonces ha tenido mucho de esperpento. Como era un esperpento que los gobernantes salidos de las urnas mintieran a sus votantes, mientras que los etarras les decían la verdad. De paso, al hablar de salida política para los etarras, convertían a estos en presos políticos, aunque desde luego se negaba públicamente que lo fuesen. O sea, esperpento sigue siendo la palabra y el pisoteo de la ley, ¿no?, desde luego. ¿Y cuáles podían ser los términos de aquellas negociaciones y chanchullos, en realidad chanchullos clandestinos? No se han publicado, lo cual revela bien la calidad democrática de los gobernantes. Pero en líneas generales están claros. La ETA dejaría de atentar y a cambio recibiría importantes concesiones políticas, dinero, liberación de presos y una reforma constitucional que favoreciera en mayor o menor medida sus aspiraciones, como la inclusión de Navarra en su Euskadi, etc., ¿no? No se conocen los detalles, pero las contrapartidas no podían ser otras, en definitiva. Se hablaba incluso ya de la reforma de la Constitución. Así pues, visto que la ETA no entraba en razones, el gobierno del PSOE combinó las negociaciones con un terrorismo gubernamental que terminaría saliendo pésimamente. El GAL, hay que recordarlo, no estaba pensado para acabar con la ETA, sino para forzarla a aceptar unas condiciones que, en definitiva, fueran cuales fueran esas condiciones, premiaban sus asesinatos anteriores. Naturalmente, la ETA sufría también persecución policial legal, pero esta no parecía suficiente. Y la ETA entendía que sus golpes terminarían por tener efecto derrumbando al régimen que ellos consideraban neofranquistas y además a cuyos políticos despreciaban profundamente. Les llamaban, las negociaciones con Zapatero le llamaban los gorrinos. Porque otro efecto visible de los atentados etarras era que unos partidos los aprovechaban también contra otros. Y eso provocaba división y debilitamiento de todos ellos. Y eso era parte de la estrategia etarra. Pensaban, dando golpes, cada vez son más débiles, cada vez se pelean entre ellos, etc. Baste recordar que las acciones etarras fueron quizá el factor decisivo en el golpe del 23F, llamado de Tejero, pero que realmente era un autogolpe del régimen, como ya hemos hablado en otras ocasiones. El PNV y los separatistas catalanes aprovechaban los asesinatos para recoger nueces, presentándose ante el gobierno, ¿no?, como una alternativa no violenta, que al recibir más y más concesiones quitarían fuerza a las reivindicaciones más radicales de los etarras. Esto era un chantaje en toda regla, que también aprovechaban los separatistas catalanes, ¿no? Pujol diría, me comentó una vez Alejo Vidal Cuadras, dijo, los vascos abren brecha y nosotros seguimos. Por otra parte,
El PNV jugaba continuamente a desprestigiar al Estado, equiparando disimuladamente o nada disimuladamente la represión con el terrorismo etarra, algo que también había hecho la oposición durante el franquismo. Y el PSOE también aprovechaba para acusar a la UCD. En fin, o sea, el partido de Suárez. En fin, los políticos entendieron algo del peligro y buscaron formas de ponerse de acuerdo entre ellos para no ser juguetes de los golpes etarras. Así que se empezaron a preocuparse por limitar las demagogias que empleaban unos partidos contra otros. Y tan tarde, fíjense, como 1987, casi todos esos partidos suscribieron los acuerdos de Madrid contra el terrorismo. El acuerdo animaba al gobierno vasco a tomar la iniciativa en la acción, lo cual venía a ser otro esperpento, porque dicho gobierno podía catalogarse perfectamente como cómplice y aprovechador de la ETA. En las puras palabras, el pacto rechazaba la violencia, excluía la negociación política con la ETA, apoyaba a las víctimas, defendía la coordinación entre el Estado y el gobierno vasco, la asunción progresiva de responsabilidades antiterroristas por el gobierno vasco, presión internacional para erradicar la violencia, evitar la impunidad y actuar conforme a la ley. Esto era en referencia al GAL, que se había acabado poco antes. Es decir, habían hecho falta 11 años para llegar a un acuerdo tan elemental y que por lo demás no se iba a cumplir. Pero el pacto, aparte de todas estas buenas palabras, era ambiguo. Condenaba el terrorismo como método, pero sin vincularlo a sus aspiraciones totalitarias y separatistas. Y la aparente voluntad de no dejar impune, no mataban por matar, mataban por algo, ¿eh? Y además que lo creían conveniente y les habían venido dando la razón desde hacía tiempo. Y la aparente voluntad de no dejar impunes esos crímenes era pura retórica, como se ve en el patético llamamiento que hacían, en el acuerdo mismo, a los asesinos para que renuncien a la violencia y se incorporen a la tarea común. ¿Qué le parece? La política en España estos años ha sido asombrosa. Animaban a los terroristas a que se sumaran al proyecto común. El proyecto común. Dejar la violencia con el señuelo de una generosa política de reinserción. O sea, con eso dejaba en evidencia la debilidad moral y política de aquellos politiquillos, ¿no? Otra medida que parecía sensata, pero que no lo era, consistía en la coordinación de la policía del Estado y la autonómica. Cuando en la policía autonómica predominaban los separatistas del PNV y sin duda estaba infiltrada por la ETA. O sea, esa coordinación significaba dar información a la ETA, en definitiva, ¿no? Y al mismo tiempo se mantenía el chantaje, más concesiones y mayor cota de autogobierno. Es decir, el pacto podía dársele, era el pacto de Ajuria Enea, conocido así, después del Acuerdo de Madrid, podía darse el sentido que quisieran los firmantes. Bueno, pues el pacto arrastró una vida lánguida, con frecuentes acusaciones de incumplimiento y de deslealtad entre sus firmantes, y 10 años más tarde el lehendakari Ardanza hacía este balance. Esto es muy importante. Dice, el problema de ETA es para el pacto un problema de democracia y no de nacionalismo. La ETA no era separatista, nada. Es decir, que no había bastante de lo que ellos llamaban democracia y que para que hubiera más democracia había que avanzar hacia el separatismo. Dice Ardanza, si el problema de la violencia que ejerce la ETA es un problema de democracia y no de nacionalismo, el conflicto es un conflicto interno de la sociedad vasca y no una confrontación entre el pueblo vasco y el Estado español. Claro que era evidente que no era así. O sea, la ETA no era el pueblo vasco. Y la ETA, además, como es que era un asunto interno vasco cuando estaba atentando en toda España, ¿no? O sea, son cosas así que llegan a ser demenciales, ¿no? Dice, y añade, la exigencia del pleno y leal desarrollo del Estatuto nace del mismo respeto a la voluntad democrática del pueblo vasco y forma, por tanto, parte esencial del acuerdo. Es decir, que lo que había que hacer era utilizar lo de la ETA para seguir con más y más concesiones. Era aprovechar los atentados... El árbol y las nueces, don Pío. Sí, pero era así, ¿eh? En medio de una verborrea así de que sonaba bien, ¿no? Como cuando hablan del diálogo, ¿no? El acuerdo se resumiría en palabras suyas, rechazo total a la violencia y a quienes la ejercen y apoyan,
algo que era evidentemente falso, porque, dice Ardanza, sería también de total apertura para integrar a quienes, incluso habiéndola ejercido y apoyado, decidan abandonarla. Le llama la violencia. La violencia es un término muy amplio, ¿no? Todos los estados se basan en la violencia, entre otras cosas, ¿no? Pero decían que la violencia del Estado pues era como la otra, así no llegábamos a ninguna parte, ¿no? En fin, tal es el sentido de la reinserción, dice Ardanza, contemplada en el artículo 9 del acuerdo. Y tal es sobre todo el sentido del final dialogado que propugna el artículo 10. Final dialogado, siempre estaban con el diálogo. Es decir, la solución política, que se llamaba diálogo para engañar mejor. El pacto de Ajuria Enea era una oferta de diálogo, en palabras de Ardanza. Entre la oferta y el balance 10 años después, la ETA había perpetrado casi 200 asesinatos, que para Ardanza no significaban nada, porque insistían lo mismo. En definitiva, la ETA le había venido muy bien al gobierno separatista para avanzar en sus exigencias. No es que hubiera una complicidad abierta y tal, sino que ellos calculaban, bueno, como antes en el franquismo, estos hacen el trabajo sucio y nosotros lo aprovechamos, ¿eh? Pero ojo que no somos lo mismo, claro, no era lo mismo. Pero en definitiva era una forma de complicidad muy efectiva, ¿no? El diálogo así, pues, podía no tener fin. El PNV se proclamaba árbitro de la democracia, que se traducía en más concesiones proseparatistas. Unos sacuden el árbol y otros recogen las nueces, como decía Arzallus, ¿no? Por otra parte, la policía autonómica nunca dio un solo dato a la policía española. No sabemos si la española le dio datos a autonómica, que eso habría sido más grave, ¿no? Ardanza hablaba así en 1998, cuando ya gobernaba Aznar desde hacía 2 años. Los separatistas habían temido que Aznar se plantase más firmemente frente a aquella farsa interminable, pero ya vimos que Aznar hizo todo lo contrario. No cesó de dar concesiones, en fin, con una obsequiosidad tremenda, ¿no? Dado, evidentemente, por un cálculo totalmente falso, basado en la ignorancia de lo que ha sido el separatismo en España, ¿no? Bueno, dado que la ETA no había hecho caso del pacto de Ajuria Enea, Ardanza planteó ir más allá. Negociaciones políticas directas con la ETA sin ningún condicionamiento previo y sin límites en los resultados, hasta la autodeterminación. Así se lo planteaba. Proponía liquidar la Constitución y el Estatuto del modo más disimulado posible. Obsérvese la maniobra, dice. Sabemos que la propuesta suscitará múltiples preguntas, recelos y resistencias. Es natural, pero la gran pregunta es si servirá para alcanzar la paz. Si así fuera, todos los trastornos que provoca habrán merecido la pena. Como si el problema fuera de paz. Allí no había guerra. Lo único que había era atentados de vez en cuando, pero que ellos utilizaban para decir, bueno, si llegamos a la paz, que nos separemos y que se vaya todo a paseo, ¿no? En fin. Una vez más, la perversión de las palabras mal empleadas. Sí, es la perversión permanente, ¿no? El problema de la libertad, la democracia y la integración de vascongadas dentro de España. Ese es el problema, ¿no? Pero ellos decían que todo se podía sacrificar a lo que llamaban la paz. Esto era ya ir demasiado lejos, claro, y no fue aceptado por otros firmantes de Ajuria Enea. Pero el PNV iba incluso más allá. Y pocos meses después, en julio del 98, se firmaba la Declaración de Barcelona por el PNV, Convergencia y Unión y el Bloque Nacionalista Gallego. Según ellos, es una cosa parecida a lo que hubo en el 23, poco antes de la dictadura de Primo de Rivera, un pacto entre los 3 separatismos. Galeusca, ¿no? No, Galeusca se hizo más adelante. No se llamaba así entonces. Se llamaba el Pacto Tripartito, que ya amenazaba con la lucha armada. Bueno, según ellos, decían, sigue sin resolverse la articulación del Estado español como plurinacional. Por supuesto, con mucho diálogo. Término plurinacional, muy importante a nuestros oyentes. Lo estamos escuchando hoy en boca de los socialistas y de Podemos. Sí, esto es viejo, están siempre con lo mismo. Plurinacional significa significa simplemente que España no es una nación, que está compuesta de unas naciones oprimidas por otras y que, por supuesto, tienen derecho a disgregar el Estado. La cárcel de pueblos, famosa. La cárcel del pueblo, que dicen estos sinvergüenzas, ¿no? Bueno, es significativo. Importa que aquel año fuera el centenario de la derrota de España ante USA en 1898. Precisamente aquella derrota había provocado una crisis moral tremenda
y había dado impulso a los separatismos, que antes no significaban casi nada, así como también al socialismo y al anarquismo. También coincidía aproximadamente con el primer aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que había provocado una enorme reacción en todo el país. Una reacción que los partidos, todos, se encargaron de llevar a la nada. Se hablaba también de una segunda transición, en el sentido deseado por aquella gente, y el 12 de septiembre firmaban el Pacto de Estella, que ya era abiertamente, ya lo firmaron junto con la ETA, es decir, con Herri Batasuna. Y era un pacto ya abiertamente separatista. Hay que decir que la ETA creó una gran red de organizaciones legales que le servían para mantener una intensa propaganda legal, ganar apoyos, conseguir dinero público y dirigir en lo posible la enseñanza pública. Estos eran Herri Batasuna y otro montaje que se llamó CAS, Coordinadora Abertzale Socialista, o sea, Coordinadora Patriótica Socialista, ¿no? Y formaban un enorme entramado de organismos muy complicado, ¿no? Todo el mundo sabía que en aquellas organizaciones que eran tentáculos políticos de la ETA, ¿no? Y que servían a la ETA y que aprovechaban políticamente sus atentados, como por lo demás también lo hacía el PNV. Todo el mundo lo sabía, pero los partidos actuaban como si no lo supiesen. Y volvía a quedar de relieve que los separatistas moderados, entre comillas, siempre habían considerado la Constitución y la autonomía como palancas para disgregar España, valiéndose también de la ETA como otro elemento de chantaje. Para dar más fuerza al Pacto de Estella, la ETA declaró una tregua, textualmente, para que la fase política que tenemos por delante sea la de la soberanía. O sea, se veían ya, en el centenario del 98, se veían ya por fin, estamos a punto de conseguir nuestros objetivos. ¿Lo veían así? Era simbólico, era significativo, ¿no? Así que ya lanzados, pues los del Pacto de Estella, pues trataron de dar el máximo eco internacional al proceso, equiparándolo al del Ulster, no tiene nada que ver, claro. Y, sin embargo, en el aspecto internacional tuvieron poco éxito, aunque movilizaron a una serie de personajes que hacían mucho ruido y hablaban aquí y allá, pero no tuvieron demasiado éxito. Y Aznar, además, marcó unos límites bastante claros. Así, dado que la cosa no avanzaba de lo que quería la ETA, pues la ETA rompió la tregua y el año 2000 asesinó a 23 personas, argumentando que el proceso se estaba pudriendo, se estaba estancando, y que el PNV y Euskal Alkartasuna, que era el otro grupo, era un PNV bis, pues no acababan de romper con el gobierno. Esto PNV y EA siempre jugaban a dos barajas. Ese mismo año 2000, en abril, el PP ganaba por mayoría absoluta. Esto fue debido, por una parte, al éxito económico, que superó la crisis que había dejado el PSOE con 3 millones de parados, y a haber adoptado una actitud más firme hacia los separatismos. Esto les estaba alarmando mucho, ¿no? Así, por ejemplo, el PP aumentó mucho sus votos en Vascongadas y en Cataluña. Entonces el gobierno Aznar, presionado por Mayor Oreja, pues se estaba endureciendo y se aproximaba más al Estado de Derecho, porque todo aquello, la salida política, era en contra del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no puede aceptar las cosas que se estaban haciendo, ¿no? Y repito, se estaban haciendo porque la ETA venía del prestigio de ser, en fin, una organización realmente antifranquista, por ello demócrata, y que además había abierto el paso a la democracia, aunque eso no se decía claramente. Bueno, pues es el Estado de Derecho, que estaba plenamente burlado por la política de negociaciones y diálogos, bueno, pues lógicamente la postura de Aznar, cada vez más firme, pues era tildada de antidemocrática, de antitolerante y de antivasca, porque era una política que se dirigía cada vez más contra Herri Batasuna, sobre todo contra Herri Batasuna, y eso habiendo dado unas enormes concesiones que no fueron retiradas en absoluto a los separatistas, como vimos en otra sesión. Bueno, pues en diciembre de ese mismo año 2000, y a propuesta del PSOE, se firmó entre el PSOE y el PP el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, llamado también Pacto Antiterrorista, que, bueno, era
en fin, era como el pacto de Ajuria-Enea, pero limitado a estos dos partidos, más o menos que se nacionales, que además representaban a la inmensa mayoría de la población votante, por lo menos. En ese pacto exigían al PNV y a Eusko Alkartasuna la renuncia, una renuncia formal al pacto de Estella, la vuelta a la Constitución, y se denunciaban las ventajas que algunos extraían del terrorismo. O sea, por primera vez parecía que se adoptaba una postura clara, ¿no? Aunque tenía algunas ambigüedades. Parecía que por primera vez de la transición, un gobierno y una oposición que juntos, como digo, sumaban la máxima representación, pues se elaboraban una estrategia firme contra la ETA, aunque no contra el separatismo llamado moderado. Y en 2001 se celebraron elecciones autonómicas en Vascongadas. Esto importa mucho precisamente ahora. Después de las experiencias pasadas, de hechos como la reacción popular cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, de los avances electorales del PP, pues muchos esperaban un vuelco en contra de los separatismos, o al menos una derrota clara de estos. Sin embargo, ganaron PNV y EA, y Eusko Alkartasuna. Aunque por poco, pero ganaron. Y como dijo Ibarretxe, ganó el diálogo. Ganó el diálogo. Jamás una palabra que suena bien ha sido más prostituida realmente, ¿no? Por políticos y por partidos, ¿no? La experiencia es muy interesante, ya digo, porque se parece a la actual en Cataluña. Varios decenios de propaganda antiespañola, realizada sin trabas y financiada por todos los españoles a través de los gobiernos, termina formando una masa de población fanatizada que arrastra a otra parte que quizá no sea separatista, pero no acaba de distinguir el límite, y además una opción que da la impresión de que puede ganar arrastra a mucha gente. Y, en fin, el problema creado por tantos años de connivencias pues no tiene solución rápida. Y así las elecciones actuales en Cataluña, convocados para el próximo 21, pues no van a solucionar nada. Esta es la realidad. Y entre tanto, el Estado central prácticamente es ya residual en Cataluña y Vascongadas, donde los separatismos tratan impunemente de crear nación, es decir, de disgregar a España. Crear nación, ellos dicen que son una nación, pero tienen que crearla porque realmente ni lo son ni lo han sido nunca. Al romper la tregua a finales de 1999, la ETA emprendió una campaña de asesinatos para reforzar el impulso separatista que se había debilitado por las circunstancias, y en 2000 mató, como digo, a 23 personas, pero al año siguiente solo pudo hacer 15 muertes. Y en 2002, 5, y en 2003 solo 3, que es la cifra más baja de toda su historia si exceptuamos el franquismo, es decir, la ETA estaba en vías de ser derrotada, ¿no? En el franquismo, la mayor parte de los años, desde el 68, no pasó de 2, 1 o ninguno. Es decir, se demostró que la aplicación del Estado de Derecho funcionaba, en contra de la corrupción de la ley y en contra de los diálogos mafiosos, que habían sido la tónica hasta entonces, durante más de 20 años. Y en 2003, el gobierno dio el paso de ilegalizar formalmente a Herri Batasuna y los demás tinglados etarras, que desde el año anterior habían estado ya suspendidos. Los separatistas y muchos otros pusieron el grito en el cielo, anunciaron cataclismos políticos, algo así como una insurrección popular. Pero lo único que pasó es que la ETA perdió fuelle a ojos vistas y perdió también apoyo popular. Quedó claro, por primera vez, que podía ser derrotada aplicando la ley y el Estado de Derecho. Lo que pasa es que hacer esto también significaba renunciar en cierto modo al antifranquismo, que la ETA era una bandera antifranquista. Era implícito aquello, ¿no? Cosa que no estaban dispuestos ninguno porque les estaba dando muchos réditos, incluso electorales, ¿no? Y no quedó menos claro que las políticas anteriores vulneraban la ley, atacaban el Estado de Derecho y habían dado a la ETA enormes facilidades. Debe quedar claro que la política de diálogos con los terroristas no era un simple error. Como decíamos, la oposición antifranquista siempre había visto a la ETA como parte de ella, y la propia derecha adoptó posturas por falta de fuerza intelectual, de pouvoir spirituel, como decía Ortega, refiriéndose a Einstein.
O sea, durante la Guerra Civil, Einstein pues firmó manifiestos de apoyo al Frente Popular, a la República, como la llamaban, cosa que cabreó mucho a Ortega, que escribió una carta diciendo que este señor, que no tiene la menor idea de lo que es España, ni de lo que ha pasado aquí, ni nada, como tantos otros, pues se dedica a firmar esos manifiestos de ayuda, ¿no? Y claro, esto una de las cosas que hace es desprestigiar a la intelectualidad, que queda falta de poder espiritual. En eso tenía bastante razón. Eso que Ortega había sido uno de los principales valedores de la República. Bueno, fue uno de los padres espirituales de la República, junto con Pérez de Ayala y con Marañón. Y por cierto que es difícil encontrar unos dicterios más furiosos contra la República que en Marañón y en Pérez de Ayala. El propio Ortega era más cauto, pero estaba claro dónde estaba, ¿no? Que incluso mandaron a sus hijos a combatir. Exactamente. En el bando nacional. Exactamente, ¿no? No es esto era de Ortega, ¿no? Eso era de Ortega, sí. Enseguida dijo eso, pero se apartó sin más, ¿no? Y los otros, pues lo mismo, lo que decía Marañón, decía resumía todo el espíritu, por así decir, republicano como estupidez y canallería. Y bueno, lo tenemos ahora de nuevo en gran medida. Tiene usted un libro que se titula Los personajes de la Guerra Civil... De la República. Perdón, de la República vistos por ellos mismos, ¿no? Sí. Que recopila precisamente, bueno, entre otros estos tres. Lo que ellos decían, y otros más, y Azaña y los principales, ¿no? Que es un método historiográfico que, en fin, no sé si es original del todo, pero desde luego es infrecuente, que es ir directamente a las memorias de unos y de otros y contrastarlas. Eso te da una visión extraordinariamente objetiva de lo que fue la situación. Como cada uno ponía las cosas como le parecía, los odios que había entre ellos, las intrigas, y una cosa muy destructiva, ¿no? Ese libro es un libro fantástico. Calculo que estará descatalogado, ¿no? Creo que no. Creo que todavía por lo menos se puede pedir. Pues recomiendo a los oyentes que se hagan con ese libro, porque es verdad lo que dice don Pío, que es una perspectiva, no sé si inédita, pero yo desde luego no tengo ningún otro libro de historia que enfoque o oriente el análisis desde el propio personaje. O sea, que sean sus propias palabras las que lo describen. Sí, constantemente, ¿no? Combinando unas con otras se ve, ¿no? ¿Qué editorial es? Es en Encuentro. Es en Encuentro también. Real Encuentro. Es parte de la trilogía, que la primera fue Los orígenes de la Guerra Civil, el segundo fue Los personajes de la República, y el tercero fue El derrumbe de la República y la guerra. Es la trilogía, en fin, que no ha sido rebatida y, en mi opinión, tampoco ha sido superada por ninguna otra desde entonces. No ha sido rebatida intelectualmente, pero a usted le han llovido de palos con esa trilogía. No, los palos han llovido sobre mí. Sobre la trilogía no pueden llover palos porque no, es irrebatible. Por lo menos no han conseguido rebatirla en nada, ¿no? No han refutado nada. Ahora, lo que ha molestado es que alguien diga cosas que molestaba mucho, porque ellos han creado muchísima gente ha creado toda su, digamos, su carrera profesional, su prestigio, sobre una serie de cosas que se demuestra que son falsas. Eso es una situación lamentable. Si reconocieran la falsedad de esas premisas, es que su carrera se vendría abajo, por eso no pueden... Claro, ahí ya hay un interés que es un interés profesional y personal que no tiene remedio, ¿no? No espere usted un reconocimiento a... Pero es así como por eso cuando hablamos a nuestros oyentes de que se comprometan más, de que lean y difundan y cosas de estas y que escuchen este programa, etcétera, y lo apoyen, pues lo hacemos porque de otra manera la mentira se impone y la mentira tiene consecuencias muy graves. En este terreno político tiene consecuencias muy graves. Bueno, pues seguimos... Concluimos con Aznar y con... Tenemos aún 3 minutos, don Pío. Muy bien. Pues Aznar solo ilegalizó las terminales etarras en el último año de los 8 que gobernó. Pero en fin, lo hizo. Y ese fue, yo creo, su mayor servicio al país. Era un servicio que iba a quedar anulado por los mismos que habían propuesto el pacto antiterrorista, es decir, por el PSOE. Ya en 2002, es decir, 2 años antes de que el PP saliera del poder, si es que no antes, ya estaban de nuevo los socialistas de Zapatero en negociaciones clandestinas con la ETA. Habían vuelto después de montar el pacto antiterrorista. Pero este va a ser el tema de la próxima sesión. En resumen, podemos decir
la ETA ha ejercido una presión importantísima sobre la deficiente democracia española salida de la transición. Ha sido una presión corruptora del Estado de Derecho debido a la precariedad del pensamiento y principios democráticos y a la precariedad de patriotismo, escasez de patriotismo entre los dos principales partidos, los dos PSOE y los sucesivos de derecha, UCD, AP y PP. Que la ETA y las políticas gubernamentales relativas a ellas han contribuido a incrementar las tensiones disgregadoras de España, la pérdida de libertades, ha promovido la recuperación de los viejos odios de la República y una creciente fractura social. La falta de pensamiento democrático, reducido a 4 tópicos vagos por parte de los partidos, la falta de cultura histórica y de aprecio por la propia España han conducido a una situación que actualmente tiene un arreglo difícil, no imposible desde luego, pero sí difícil y largo. No va a ser con simples medidas burocráticas o administrativas. Esto tiene un fondo mucho más largo. He escrito el libro La guerra civil, los problemas de la democracia, problemas actuales de la democracia en España, que me permito recomendarlo a los que quieren pasar de 4 tópicos que utilizan la palabra democracia como una palabra mágica, que se puede utilizar en cualquier sentido, y para saber cuáles son las deficiencias y los problemas que tenemos actualmente en España. Bueno, pues don Pío, esto ha sido todo por hoy. Aznar y su lucha contra el terrorismo, creo que no solo en la sesión de hoy nos hemos limitado a abordar el gobierno de Aznar, sino creo que ha hecho usted un recorrido sobre la historia de ETA. Porque si no, no se entiende, claro. Bastante interesante, incluso desde los últimos años del franquismo hasta llegar a la debilitadísima banda terrorista en el último año de Aznar. En solo 2 años dejó a la ETA casi desmantelada. Muy interesante ese dato que ha dado usted de 3 muertos en el último año. Sí. ETA solo pudo matar a 3 personas. Estaba fracasando constantemente. 3 personas, que era lo que mataba la ETA en los años 80 a la semana. Sí. En el año 81 creo que fueron como 150... Bueno, no, en el 81 fueron como 90 de la ETA, pero hubo otros 30 y pico más de otros grupos terroristas, porque había varios entonces. Don Pío, nos despedimos hasta la semana que viene. Acabe de pasar usted un buen fin de semana y lo mismo le deseo a todos nuestros oyentes. Pues, un abrazo y nos vemos el sábado que viene con Una hora con la historia. Buenas noches a todos.